Bueno, hola, Daniela, Paulette, Haas. Esta es una charla grabada, iba a ser en vivo, pero hubo algunos problemas técnicos porque bueno, creemos que por la lluvia y por los servidores, dice Haas, aunque no sabemos muy bien qué significa. Pero bueno, acá estamos, entonces la podrán ver con un poco de retraso. Platicábamos que igual lo que podríamos empezar haciendo es contando un poco las edades de nuestros hijos, ¿no? Porque creo que sospecho, pues yo tengo una bebé muy chiquita de 6 meses, va a cumplir 7 meses, y creo que es muy diferente la circunstancia de estar en la cuarentena con un bebé, digamos, de la edad de mi hija o recién nacido, como era cuando empezó la pandemia, que justo yo di a luz unos días antes de que empezara todo este rollo, que tener, no sé, niños más grandes como los tuyos, Polet, o las tuyas, Daniela, o Silvestre, ¿no? Que tiene tu hijo Has, que tiene 2 años y medio, ¿no? Justo. Entonces, bueno, a ver, decíamos que Polet nos podía contar nuestro futuro, cómo va a ser. Bueno, más o menos tienen la misma edad los tuyos que... la grande tuya es la niña, ¿cierto? Sí, la grande tiene 7 y Ajá. el chiquito tiene 4 y medio. Entonces, el futuro es Sí. igual que el presente, chicas, no hay mañana. Pero es justo la edad de la escuela donde ya no puedes no meterlos a la escuela, ¿no? No, Porque me ya. imagino que ya cuando son más chiquitos, pues igual tienes todavía la opción, pero a los 7 años, pues ya. No, ahorita la tragedia es que no hay escuela, justo. Entonces, ya conocen la libertad y ya conocían la libertad y ahora volvieron al encierro. Pero pues son más o menos de la misma edad de los de Daniela, entonces no hay, sí, no estamos tan, no sé tanto del futuro todavía. Tan desfasadas. Pero, por ejemplo, ahora que empieza la escuela para la primaria, que a los 6 años entran a la primaria, ¿no? 6 años o 7, se van a poner en la compu toda la mañana, así de Sí, como si fuera horario escolar. no, por lo menos en la escuela donde están mis hijos va a ser 1 hora en la mañana, Ujú. 1 hora a mediodía, y el resto del tiempo pues son videos y tareas que tenemos que hacer con ellos. Entonces pues te conviertes en maestra de kinder y maestra de primaria simultáneamente, y yo soy maestra universitaria. Entonces pues aquí ya tengo un WeWork preparado para empezar el lunes, porque o sea, ya no hay modo. Sí, y justo la alternativa, ¿cuál es? ¿Tú cómo le haces, Daniela, que tienes como una en edad de tener que ir a la escuela y la otra no necesariamente, ¿no? Todavía se salva, está en el límite. Y pues, bueno, cuando van a empezar el lunes clases en la primaria, pero cuando empezó, bueno, en julio, mayo, junio, que Naira estuvo como en su último año de kinder, que estaban aprendiendo a leer y números, pues sí había clases y se conectaban por Zoom. Y pues era muy chistoso porque yo me convertí no en la maestra, sino en la prefecta de la, de la escuelita en casa, pues porque Naira tenía que estar conectada y Emilia estaba ahí al lado echando desmadre, jugando, cotorreando. Entonces Naira se escapaba del salón para irse a jugar con la hermanita. Pero, híjole, no, maestros, por favor, maestras, tareas, no, 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 no. O sea, no es viable, no es viable. No, En pues cualquier formato que vaya a arrancar esta escuela, no dejen tareas, por favor. no, porque lo que pasa es que las acaba, digo, todo el día te tienen ahí como mamá o como papá, ¿no? Como que no hay de otra. Pero es que además imagínate lo difícil que debe ser para ellos conectarse a las clases y encima después de eso que nosotros, puede hacer la tarea, o sea, si de por sí ya como mamá a veces me reniega, ahora imagínate así haciendo las tareas con ellos, vamos a terminar del chonco. Sí, ¿no? ¿Y cuáles son las alternativas? Por ejemplo, Has nos estaba contando cuando estábamos luchando con el Internet, que tratabas de organizar una escuela en casa, ¿no? Que es lo que me imagino que están optando muchas mamás por hacer, pero pues tienen sus propias dificultades, a ver. Eso, digo, perdón por iniciar así, pero siento que es importante, o sea, que sí es muy diferente lo que está viviendo cada quien, o también, como decía Paulette, lo que está viviendo una mamá que tenga un hijo adulto, que un bebé, ¿no? O sea, como que la maternidad no, o sea, no es un continuo en el tiempo y presenta diferentes retos en la pandemia, según la edad y todo.
Sí, pues yo lo acabamos de sacar del kinder donde estaba inscrito porque era ridículo. O sea, es un kinder que tiene también primaria y entonces se ve que en la primaria pues funcionaban muy bien las clases por Zoom y decidieron hacerlo igual para los más chiquitos. Y era un Montessori, entonces nos mandaban esta lista diaria de muchísimos materiales que además en plena pandemia era así de una pinza con no sé cuántos y ahí nos tienes buscando todo, juntando todo. Y en ese instante en que iba a hacer la clase por Zoom, Silvestre corriendo, jalándome el pelo, con ningún interés de jugar a amarrar las agujetas. Entonces ya lo sacamos del kinder y ahora estamos pues preocupados porque uno, ¿a qué hora trabajamos? Dos, ¿a dónde va a entrar cuando esto se acabe? Si es que se acaba, o entonces lo inscribimos a una escuela y hay que pagar colegiatura nada más por existir. O sea, son muchos dilemas y pues tratamos de armar esta escuelita en casa con otras amigas en un método que nos gusta mucho y con unas maestras muy simpáticas, pero también es muy difícil coordinar a otras personas. Mis amigas todas tienen muchos problemas peculiares, o sea, muy comprensibles en esta pandemia, ¿no? Entonces, pues no lo estamos logrando y estamos hartos del tema, la verdad. Sí. No, pues sí, claro. Creo que la cuarentena justo pone en evidencia como un montón de labores como de cuidado y lo indispensable que se han vuelto, ¿no? Porque hay un micrófono, creo que hay un micrófono por ahí. Ajá. Pero sí, es como, bueno, para mí, no sé cómo lo han vivido ustedes, ha sido como una especie de microscopio en el que todo se vuelve más grave, ¿no? O sea, como que los problemas que uno tiene normalmente, no solo en la maternidad, ¿no? Supongo que en general esta circunstancia de la pandemia los magnifica muchísimo. Entonces, de pronto, no sé, yo que viví una cuarentena de posparto y luego una cuarentena de pandemia muy pegaditas, sí, como un montón de cosas que yo creo que pues las mujeres normalmente solucionan hablándole a sus amigas para que vayan a ayudarlas o a sus mamás o a sus hermanas o lo que sea, pues para mí era, o sea, me sentía absolutamente sola, ¿no? Absolutamente como, si ya de por sí se sentía así desde antes de que empezara, como muy rebasada porque pasaban cosas con la bebé que yo no tenía, es mi primera hija, no tenía idea de cómo reaccionar y aunque podía hablar por teléfono o consultar por internet o lo que sea, no es lo mismo que tener a alguien junto que ya lo ha vivido y que te va diciendo cómo es. Entonces, como creo que este tiempo, ¿cómo decirlo? Ha puesto mucho en evidencia que el tiempo es algo muy relativo, como que pasa diferente según, o sea, como que una hora no es una hora realmente de manera objetiva, sino que depende mucho de lo que ya sabíamos, ¿no? Pero más todavía. Y entonces, por ejemplo, para trabajar, pues sí, supongo que para todas aquí, ¿cómo le han hecho? Porque se ha reducido completamente el tiempo. O sea, no hay un minuto. Yo nunca tengo más de una hora, digamos, seguida, que es cuando se duerme, ¿no? Y más o menos, porque es la hora que tengo de, no sé, de hacer otras cosas, de contestas 2 correos, 2 mensajes y ya, se despertó. Entonces, ¿cómo qué estrategias han encontrado ustedes para poder hacer cosas, ¿no? Y vivir, ¿no? De alguna manera. No sé, no sé. No, ninguna. O sea, lo que nos ha funcionado es como tratar de establecer una rutina y tomar turnos. La verdad es que somos súper, súper afortunados porque vivimos al lado de mi madre y de mi tía que nos ayudan muchísimo, pero muchísimo. Y entonces entre todos nos turnamos y así como que en ese sistema de relevos pues tenemos un ratito, ¿no? Pero siempre es eso, siempre es un ratito y además siempre pasa algo, ¿no? Como que yo siento que ha estado súper sucedida esta pandemia y entonces si no es que se fue la luz, es que se enfermó no sé quién y entonces entre eso y el ruido mental y la angustia y los problemas prácticos como esto de la escuela, etcétera, la verdad es que ha sido imposible. Yo tengo una hora en la mañana y una hora en la tarde, si bien me va para trabajar, y lo que estoy haciendo es tratar de avanzar muy, muy poquito con un mismo proyecto y es un proyecto de revisión, en realidad no estoy escribiendo nada nuevo. Y así por lo menos siento que avanzo, aunque sea 2 páginas diario, pero eso me da algo de tranquilidad. Pero pues lo que he tratado de hacer es no
bajar mis expectativas, ¿no? Hay días que son más frustrantes que otros, pero tratar de relajarme hasta donde sea posible. Sí, porque claro, no es el tiempo nada más, el tiempo físico, ¿no? Que igual uno lo puede hacer un poco, pero el tiempo mental que dices es lo que, o sea, a mí me pasa que digo, bueno, ya voy a trabajar 1 hora, ¿no? Ya se durmió la niña. Y me pongo a ver noticias, obviamente, porque pues, es lo que, o sea, como que te da así la sensación de que te estás perdiendo, de que ya seguro salió la vacuna en este momento o algo, o alguien terrible, algo pasó terrible. Entonces sí, ustedes con niños más grandes, ¿cómo lo han hecho? Me imagino que sí, se acompañan, ¿no? Entre ellos, un poco más. Sí, en mi caso al inicio fue muy difícil como, o sea, yo intenté, vamos a jugar a la escuelita, ¿no? Y hasta hice horario y de tal hora a tal hora ustedes trabajan y yo trabajo y luego nos juntamos a las 11 para el lonche y luego recreo y luego tal, pero pues no, o sea, el juego no les duró ni medio día y, y una de mis estrategias, si se puede llamar así, es dejar que jueguen mucho, se pelean y ya intervengo cuando en serio ya se están sacando los ojos. Otra creo que también como que he aprendido o he intentado como escribir en la cabeza, ¿no? Entonces estoy escribiendo en la cabeza mientras vamos a sacar a la perra y vamos al parque a que caminen, o estoy escribiendo mientras o sea, mentalmente pues mientras estoy haciendo la comida, o estoy escribiendo mientras, no sé, las estoy bañando. Y, o sea, como que antes pensaba enfrente de la computadora, ¿no? O sea, era simultáneo el proceso de pensar, escribir, y ahora creo que pienso y luego escribo. Es casi como... Y otra estrategia, pues, es las caricaturas, el paquete de salchichas, la pasta. Me acuerdo que hubo un día en el que tenía un deadline de un texto que además me estaba costando muchísimo trabajo, y fueron como 3 días en los que así herví 2 kilos de pasta y, y 2 días, 3 días enteros desayunaron, comieron y cenaron pasta con salchichas y vieron caricaturas 8 horas. Y decimos, bueno, menos mal que Ricardo en las mañanas habla con ellas, ¿no? O sea, que hablan con una persona humana 1 hora en la mañana, 2 horas, y que comen algo nutritivo, porque el resto del día pues era eso. Sí, pues tele y tele y tele. Pero bueno, también, sí, o sea, también hay días en donde cierro cosas y me voy con ellas a cotorrear y les digo, bueno, sí es un ratito con ustedes. Pero creo que la edad, a mí particularmente, que son 3 y 6 años, me ha ayudado mucho que se acompañen. Y he pensado mucho en lo que sería tener a un adolescente en casa, ¿no? O a un joven en casa, en el sentido de cómo se vive el encierro y además, si yo veo que a veces mis hijas también o sea, si yo me quejo en mis chats de amigas de, ay, veo a mis hijas todo el tiempo, seguramente ellas también ya están cansadas de verme a mí 24 horas del día, ¿no? Entonces he pensado mucho en cómo sería para un adolescente, también cómo sería para un bebé que está aprendiendo a caminar, por ejemplo, ¿no? De estas edades entre hasta los 2 años en donde todavía tienes que estar muy de cerca con ellos, ¿no? Como en tu caso, Isabel. En tu caso, Jasmina, y eso pues también creo que está rudo. Y pues hay días buenos, ¿no? Hay días en que mi lista de pendientes todos tienen palomita, porque soy muy obsesiva con eso, y hay otros días que son así terribles, fracaso total. Pero bueno, así va, así será. Sí, creo que aprender a vivir con esas altibajos es parte de la estrategia, ¿no? O sea, aprender como dices, a bajar las expectativas y a no ser tan exigentes con esta cosa de productividad, que me acuerdo que al principio de la pandemia había un montón de gente diciendo como, claro, voy a aprovechar y voy a aprender un idioma y voy a, no sé, escribir, sobre todo hombres, ¿no? Que me acuerdo que vi un par de charlas por Zoom, en alguna de ellas creo que estabas tú, Jas, que me dio mucha risa que decían como es que es el momento, la pandemia es perfecta porque o sea, es justo lo que yo quería, ¿no? Poder encerrarme y escribir, no tener que atender nada, pero nunca escuché a una mujer decir eso, ni a una mujer en esas circunstancias, porque las labores de cuidado, eh, aún para quienes no son madres, como que recaen en las mujeres muchísimo más y son también eso, ¿no? Tú mencionabas, yo también tengo una perra que pues digo, yo la tuve que sacar toda la pandemia pues, a fuerza, ¿no? No había opción sacarla a ella, luego pues las plantas o quien está a cargo de alguna persona mayor,
o simplemente amigas o gente alrededor que necesiten cuidados que, aunque no sean nuestros hijos, ¿no? Como decía este libro, Sheila Heti, en este libro Motherhood, Maternidad, que la maternidad se presenta de muchas maneras y hay muchas maneras de ejercer como madre que no necesariamente es teniendo hijos biológicos, ¿no? Que hay como otras maneras de cuidados. No sé, Paulette, si tú tienes, por ejemplo, o sea, además de tus hijos, como otra persona a tu cargo, o sea, como qué labores has visto muy, ¿cómo decirlo?, enfatizadas en estos días. Para mí, estaba pensando que la cuarentena o sea, es el aislamiento como volver a estar embarazada para mí. Porque ya perdí otra vez algo que había ganado, que era mi cuerpo, mi espacio, ¿no? Y mis hijos, pues se han estresado un poco, están muy inseguros y están encima de mí todo el día. O sea, cosas que ya no hacían, están todo el tiempo buscándome, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Y me quieren estar tocando y agarrando el pelo y estar cerca físicamente de mí. Y lo entiendo, porque pues soy su centro de calma, ¿no? Entonces, si vienen y te tocan y saben que el mundo está ahí porque todavía su mamá está ahí, pero yo he perdido ese espacio, ese tiempo. Entonces, de pronto estaba pensando mucho sobre qué iba a hablar, ¿no? Hoy. Y estaba así en la cocina, superada, con un cuaderno de notas que no uso porque tomo ya, como decía Daniela, tomo todas mis notas en la mente porque en lo que busco una pluma y un cuaderno, ya derramé la pasta encima de todo. Entonces, pues al mismo tiempo que estaba haciendo eso y que escondía vegetales que mi hijo no se come, estaba como toda desesperada, ¿no? Y muy malhumorada con mis hijos, pensando, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y mi hija, que tiene 7 años, pero tiene espíritu de 30, me dijo, a ver, mamá, vas a hablar de ser mamá. ¿Qué tan difícil puede ser hablar de ser mamá? Y yo nada más pensé así, ya verás, ¿no? Me quería reír así con esa carcajada de villano de caricatura y después nada más me dio ganas de llorar. Dije, o sea, no sé ya qué va a pasar. O sea, el caso es que no tengo estrategias yo. Voy cada día. Lo único que sé es que mis hijos, cuando cumplimos 3 meses en el encierro y cuando ya se nos había, como dice Daniela, ya se nos había agotado el horario, el calendario, los videos de yoga para niños en YouTube, ya habíamos reproducido todo el pop art con pasta seca y con acuarelas. Una noche mi hijo, antes de dormirse, me preguntó, mamá, ¿cuándo vamos a cambiar de día? ¿Cuándo va a ser mañana? Y mi hija, de 7, hace unos días, estaba tirada en el pasillo de las recámaras donde todos nos la teníamos que encontrar porque no iba a ser el drama donde nadie la viera. Está tirada ahí en el pasillo de las recámaras y le digo, ¿qué haces ahí, nena? Y dice, estoy descansando de tanto pelear contigo. Entonces, entre él, ¿cuándo vamos a cambiar de día? Y estoy descansando de tanto pelear contigo. Ese ha sido mi encierro, ese ha sido mi escribir en cuarentena. ¿Dónde está la escritura? O sea, escribo, tomo notas y en la noche medio trato pues de recopilar lo que estoy escribiendo, lo que estuve pensando, pero no podría decir, esta es mi estrategia. No la tengo, no la he dominado. Voy, pues también, como decían ustedes, voy al día viendo qué pasa. Y justo lo que decías de los cuidados, también por otro lado creo que que estamos, pues las mamás estamos haciendo lo que hacemos siempre, que es resolver con lo que hay. Podemos salir, salimos, no podemos salir, no salimos. Tenemos que trabajar, hemos tenido que trabajar así, no es mucha novedad. Y a mí, ahora que hablabas al principio, Isabel, sobre lo que se nos exacerba en la cuarentena, a mí un tema que me preocupa mucho y sobre el que escribo es la salud mental y la maternidad. Y creo que ahorita encerradas es algo que debería ocuparnos muchísimo a todas. ¿Cómo estamos de salud mental? ¿Cómo vamos? Aunque no te consideres una persona depresiva o no te hayan diagnosticado nada o lo que sea, ¿cómo está tu salud mental ahorita que prácticamente desapareció tu tiempo y tu espacio? Y como decía Jasmina, estamos preocupadísimas por la escuela,
pero pues no, o sea, esas pequeñas preocupaciones no te dan para sentarte a escribir. Por lo menos a mí no me han dado. Y aún, o sea, es peor porque estoy escribiendo un libro sobre maternidad. Entonces digo, güey, no puedo escribir un libro. Bueno, yo estoy escribiendo sobre depresión postparto. Digo, no puedo escribir sobre depresión postparto porque tengo 2 hijos, ¿no? Entonces, no sé, es como hasta un chiste. Sí, a mí me pasó algo, ¿puedo interrumpir? Claro. Que a mí me pasó algo muy chistoso, que estaba tratando de organizar, pues como una reunión o algo, ver quién se animaba a plantear el tema eh, de escribir algo desde las escritoras, las trabajadoras de la cultura, para buscar soluciones a justo la falta de cuidados, ¿no? Exigir un poco que hubiera más. Los escritores muchas veces no tenemos seguro, no tenemos, somos trabajadores informales igual que muchos otros en este país, y yo creo que pues, sería buen momento para empezar a exigir más ese tipo de cosas desde nuestro lugar. Y yo quería hacer una reunión y no podía hacer esa reunión porque estaba teniendo que ocuparme de las labores de cuidado y de crianza, que justo, o sea, era muy paradójico todo. Eso era nomás. Sí, no, justo, porque digo, tú decías, Paulette, que hacemos lo que siempre, o sea, que estamos haciendo lo que siempre hacemos. O sea, yo creo que eso es cierto, pero sí hay una gran diferencia, ¿no? Que es o sea, que es si ya de por sí las labores de maternaje de repente como que se fueron haciendo o se han ido haciendo históricamente cada vez más atomizadas y cada vez como más individualizadas, pues ahora es el extremo, ¿no? De eso. Y yo creo que la soledad, o sea, al menos en la etapa de posparto, me imagino que después también, pero muy marcadamente en esa etapa, que es muy exigente físicamente y emocionalmente, creo que la soledad es enemiga de esa etapa, ¿no? O sea, como que es una circunstancia que sí pega, yo no sé cómo hubiera vivido eso en compañía, ¿no? No lo sé, pero sí sé que hubo días que, o sea, yo no creo que tuve depresión postparto muy, o sea, lo que ya es depresión como diagnosticada muy formalmente, ni siquiera me tuve tiempo de preocuparme en cómo diagnosticarla, ni cómo medirla, ni nada. Pero, pero si quieres, ¿ese es un dedo de hablar, Daniela? No. Sí, vas. Ahorita sí. Pero sí, sí hubo días que yo despertaba. Me acuerdo mucho de la sensación, sobre todo al principio, antes de los 3 meses, porque como bien me dijo Jasmina, aguanta 3 meses y todo va a mejorar, y sí mejoró un poco. Pero los primeros 3 meses de abrir el ojo y decir, ya que acabe el día, por favor. O sea, lo único que quiero es que se acabe el día. Y pues para mí eso, digo, no soy experta, pero creo que es claramente como un aviso como de algo depresivo, ¿no? O sea, como una cosa de no le veía ningún sentido. Y platicando, estoy dando un taller de maternidad, de escritura desde la maternidad, que ha estado muy bonito porque ha generado como muchas conversaciones. Muchas de las mujeres que están inscritas tienen bebés también. Y es una cosa que se ha repetido, que yo he escuchado que se ha repetido muchísimo. Entonces yo creo que sí ayuda mucho cuando te despiertas y puedes salir a, no sé, a dar un paseo con tus amigas, o viene tu mamá, o viene alguna hermana o algo. O sea, sí creo que ese cambio, el simple hecho de estar junto a otra mujer ayuda mucho, porque no es que vaya a hacer las labores, o sea, que tengas que dejar de hacer las labores tú o que puedas dejar de hacerlas, pero sí es como una presencia que ayuda, siento yo. No sé. No sé cómo hubiera sido, la verdad. ¿Tú, Daniela, ibas a decir algo? Sí, que a mí algo que yo aprendí con mis 2 pospartos fue que la culpa no era mía, sino del patriarcado, y eso fue algo que me ubicó, o sea, me ayudó muchísimo a entenderlo, ¿no? Cuando nace Naira, pues sufro porque estoy entre mi exigencia y la exigencia social de seguir legitimando quién soy, porque si me piden un trabajo como freelance y digo que no, ya no me van a volver a buscar. Entonces, entre así de, ay, que no me quiten mi lugar allá afuera, y entre, ay, acá que no me arranque la chichi, era como, pues es terrible, ¿no? Y fue muy confrontativo, fue muy difícil, fue muy frustrante. Y después de eso, cuando me embarazo de Emilia, me embarazo como, para mí fue más difícil la decisión de tener la segunda hija que tener una primera hija.
cuando me embarazo de Emilia, empecé a tener mucho miedo, ¿no? Porque yo decía, híjole, es que si Naira no me borró, Emilia sí me va a borrar, ¿no? Y ya, así, olvídate de que eres Daniela. Y eso significó que, eh, curiosamente, una brujita que me hizo un masaje un día me dijo que Emilia, bueno, la bebé, que no sabíamos que era bebé, todavía niña, estaba así como en un rinconcito de mi útero. Y entonces me decía que ella lo entendía como consecuencias de mi miedo y mi rechazo, ¿no? Que ella no sentía mi cuerpo como su hogar y estaba así como arrinconadita. Y alguna vez, platicando con Alfonso Díaz, un amigo, yo le decía que tenía mucho miedo que Mila me borrara. Y, y no sé cómo fue que llegamos a esa parte de la conversación que que me di cuenta que no era mi depresión postparto y no era mi miedo y no era Emilia la que me iba a recluir en la soledad del encierro de la maternidad y no era Naira la que me iba, o sea, no eran las dos las que me iban a borrar, sino era un sistema, un mundo, ¿no? De exigencias y de legitimidades. Y cuando entendí que no eran ellas y que no era yo, sino era el patriarcado, fue como, ¡fuf! O sea, encontré el lugar, ¿no? Y me encontré como conmigo y la sensación, recuerdo mucho la sensación que tuve después de decir, claro, no es mi culpa, es del patriarcado. O sea, no es mi depresión postparto, ¿no? Es el patriarcado. Me acuerdo de la sensación de sentir como mucho poder, ¿no? Un poder bonito y decir, a huevo, ya quiero que nazca en mí, o sea, ya quiero que nazca la bebé y quiero caminar con ella sobre esta tierra, ¿no? Como que sentía muchísima fuerza para decir, quiero caminar con ellas en esta tierra porque son mis compañeras. Y creo que es bien importante que estas conversaciones ocurran en talleres, en libros, en conversaciones, en WhatsApps, en chats de mamás, en donde sea que tengan que ocurrir, en llamadas telefónicas mientras estás haciendo la sopa, porque creo que cada vez más estamos entendiendo que no somos nosotras y que no son nuestros hijos como yo lo entendí al inicio y como probablemente nuestras mamás lo hicieron, ¿no? Y así es como creo que podemos, a partir de estas conversaciones, podemos ir encontrando, aún en la distancia y en el aislamiento, como una comunidad, ¿no? En donde nos encontramos, sí, en donde podamos sentir esa presencia, esa fuerza de estamos aquí nosotras en el mundo. Y al mismo tiempo es complejo porque mientras tenemos que estar resolviendo todos nuestros problemas cotidianos que tienen que ver con el cuidado, con el trabajo, con la casa, con el cuidar que no te quedes sin chamba, con las relaciones de pareja también, que en mi caso, esta dinámica de que yo paso la mayor parte del tiempo con las niñas, se va a chambear fuera, trabaja en un periódico, entonces el horario es muy terrible, pues también como cuidar eso, ¿no? Y entender y acomodar las cosas en su lugar, porque si no vamos a ir contra nosotras mismas, pues, y eso creo que es lo peor que podemos hacer. Bueno, entonces mientras estamos resolviendo todo eso, creo que también es ir viendo de qué manera podemos no solo aprender a resolverlo en nuestro día a día, sino como intentar que estas cosas pues no sigan así, o sea, no sé si a través de políticas públicas, no sé si a través de comunidades que armemos entre nosotras. Yo me sentía muy frustrada porque no sentía eco con compañeras de vamos a hacer una escuelita alternativa, ¿no? O repartámonos y una la cuida, alguien los cuida a los 5 niños el lunes, alguien los cuida el martes, alguien el miércoles, alguien el jueves. Pero también entiendo que estamos todavía en la revolcada de la ola, que es difícil, pues, ¿no? Y luego de repente pienso, no, o sea, el mundo no ha parado. O sea, seguimos haciendo cosas como si nada hubiera pasado, ¿no? Y es así, muy fuerte todo. Pero bueno, aquí estamos como... ¿Cómo en qué sentido te refieres? O sea, como de económicamente, las O exigencias. sea, me parece una cosa súper ruda, como... O sea, es muy complejo lo que pienso alrededor de eso. O sea, por un lado, eh, seguimos, o sea, por un lado hemos demostrado una vez más como mujeres, como personas, que podemos sobreponernos a las adversidades, ¿no? Y que pese a todo eso aquí estamos, pues, ¿no? Imaginando cosas, conversando, y eso me parece que está, o sea, que está bien, pues, pero por otro lado,
es como decir, puta, es que, o sea, de verdad no nos hemos dado cuenta que han muerto 500,000 de personas, que no sabemos qué está pasando, que otras tantas se han quedado, que otros tantos millones de personas en el mundo se han quedado sin chamba, se han quedado sin casa, ya no tienen que comer. Y el mundo sigue ocurriendo en las mismas lógicas, ¿no? Eso es como lo que se me hace súper fuerte y es así como, en serio, no va a haber un momento en el que paremos, de verdad paremos y nos demos cuenta de eso, ¿no? Nos demos cuenta de eso. No sé cómo nombrarlo, pero ¿sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando un poco? Sí. Sí, O sea, que por un lado está muy bien nuestra capacidad de encontrar estrategias y herramientas en nuestras propias historias y en nuestras propias comunidades para salir adelante. Y por otro lado es como siempre estamos llevándonos a los límites, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a parar? No sé. Sí, hay como una exigencia como de productividad, ¿no? O sea, como esta cosa de perder el tiempo, o sea, de la sensación de que estás perdiendo el tiempo cuando no estás haciendo algo como que sea productivo. No sé muy bien qué quiere decir eso, pero creo que todos entendemos como el significado intuitivamente, ¿no? Y sí, por supuesto. Pero la cosa es que, o sea, lo que yo creo es que parar es una cosa, es un privilegio, ¿no? Al final como que hay tantísima gente que, no sé, justo platicaba con una chava que tiene un café aquí en el parque de donde yo vivo, que estaba debatiéndose entre si abrir o no abrir, porque me decía, es que yo con los pedidos de pan que recibo, con el café cerrado, estoy ganando casi lo mismo que ganaba cuando tenía el café abierto, ¿no? Entonces, para mí no tiene mucho sentido económico abrir y correr los riesgos de todo tipo que implica abrir, si económicamente pues me va igual haciéndolo por pedido. Y bueno, Sí, platicábamos de eso. Ajá. no, perdón, es que no me refería como al parar, sí, o sea, me refería como a un parar mental o simbólico, Sí, no lo sí. sé, como de pensar o sea, de pensar qué estamos haciendo, a dónde nos estamos llevando, o sea, no sé ni siquiera articularlo, pero... No, pero sí entiendo, o sea, como en cuestión de más filosófica o de reflexión, ¿no? O sea, como que o sea, las cosas tienen que cambiar después de esto, o esto tiene que ser un parteaguas de bueno, parece que tendría que ser un parteaguas de algún tipo, pero justo me decía esta chava o sea, por lo que contaba la anécdota de ella, es porque decía, es que no sé como si moralmente, o sea, como todo es nuevo y todo está cambiando tan a velocidades, parece que no está pasando nada, ¿no? Pero como están pasando tantas cosas realmente, tan rápidamente, creo que o sea, hay muchos dilemas todo el tiempo que hay que estar resolviendo que son eso, nuevos, ¿no? Como qué hacer, no sé, con las trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Que es cuando viven muy lejos del trabajo, pues obviamente lo correcto, pues cuánto sería mantenerles el trabajo y mantenerles la paga, y se hizo durante muchos meses, pero hay gente que simplemente ya no puede, o sea, las circunstancias son diferentes para una persona, por ejemplo, de un adulto mayor que necesita la presencia de alguien en su casa que le ayude, ¿no? O sea, simplemente no puede sobrevivir más tiempo sin alguien que ejerza esas labores. Pues una familia que igual ellos mismos pueden hacerlo y pueden prescindir de alguien así. Entonces, bueno, no sé, a eso me refería yo, como que hay muchos dilemas nuevos a los que nos enfrentamos todos los días y y que con respuestas que no son obvias, ¿no? A quién ver, a quién no ver, en qué circunstancias. Lo de la salud mental, por ejemplo, que decías, Paulette, a mí sí, o sea, yo no me imagino la gente que ya de entrada tenía un problema, tenía algún problema de salud mental, no sé cuál sea el término correcto, y que esto exacerbado con esto, pues, o sea, pedirles aislamiento completo a las personas, que eso les está haciendo un daño gravísimo, yo no sé hasta dónde se lleva, no sé. Pues mira, yo pienso que pues es como muy válido y que me encanta que lo preguntes porque mucha gente no se lo pregunta, ¿no? Entonces, es una pregunta como que sí hay que detenernos y ver qué está pasando como decías, con todas estas personas que no han podido ajustarse con la facilidad con la que nos ajustamos muchos. Y justo yo creo que la maternidad o sea, está muy cerca de ese punto en el que muy pocos piensan, ¿no? Estamos muy preocupados por cómo estamos llevando la pandemia, por los niños, por los adultos mayores, pero también, como tú decías, pues también a las madres nos está haciendo falta comunidad y eso te rompe tantito,
y sí te duele, o sea, sí te destruye un poquito y tú dices, pues y con toda razón, yo siento, bueno, no lo dices así, pero lo que entiendo es que pues te perdiste de una parte de comunidad cuando tu bebé es chiquito, ¿no? Y cuando vienen y te ayudan a detenerlo para que te bañes, o sea, para nada más que para que te bañes, ¿no? Y ahorita que lo decías dije, claro, en esa etapa es súper importante la comunidad de mujeres. Y yo sí tuve depresión postparto con mi segundo hijo, o sea, depresión postparto diagnosticada y seria y todo. Y fue justo otra mujer la que lo identificó porque estaba cerca de mí. Me veía y me escribía y es una amiga muy querida mía de la que hablábamos hace un poquito. Es Iris Epstein, que es fotógrafa y es salvajemente en Twitter. Y ella me dijo así claramente, esto es lo que te pasa. Yo no tenía idea. Me dijo, esto es lo que te pasa, pero lo más importante fue que me dijo, esto es lo que te pasa y está bien. Tranquila, está bien que te pase. Nos pasó a un chingo de mujeres, ¿no? Y no pasa nada. O sea, te mando un teléfono, te vas al doctor y empezamos a trabajar con esto. Pero tener otra mujer a un lado que me pudiera decir, esto es lo que te está pasando y está bien que te esté pasando, puta, me salvó la vida. O sea, a mí y a mis hijos, ¿no? Entonces, sí creo que las mujeres ahorita, las madres ahorita, estamos así, siento que estamos como caminando en una línea, en una cuerda muy floja y se nos exige un chingo y nosotras nos exigimos el triple. Y como decía Daniela, queremos salir y seguir existiendo y estar ahí. A mí me generaba mucha frustración porque tuve a mis dos hijos mientras mis compañeros de generaciones de escritores publicaban y publicaban y publicaban y publicaban. Y yo, con dos hijos así, y entonces me generaba un chingo de frustración porque decía, güey, yo llevo 2 libros, o sea, llevo un libro en 5 años y estos güeyes llevan 5 libros en 5 años, ¿no? No tienen las mismas responsabilidades de cuidado que tengo yo, que es justo lo que decías, Isabel. Los hombres ahorita, al principio de la pandemia, sí, voy, ya estoy estudiando 3 lenguas, ¿no? Entonces, güey, yo me doy de santos de que puedo cagar con la puerta cerrada 2 veces por semana, ¿no? De que nadie me interrumpa. Pero, y yo no me imagino cómo la están pasando las madres con trastornos esquizofrénicos, o las madres con trastornos bipolares, o con hijos que tienen estos trastornos también. O sea, debe ser, no sé, a mí me encantaría abrir un espacio y una comunidad como para decir, bueno, a ver, porque también esas mujeres escriben y también esas mujeres están creando y también son artistas, ¿no? Entonces ver, pues, ¿cómo le hacen? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cómo creas? ¿Y cómo te has encerrado? ¿Y cómo has lidiado con la lucha eterna entre tú, que por ejemplo es una lucha que tengo yo entre yo y mi medicamento, que la tenemos muchos que nos medicamos? Entonces, a mí me interesa muchísimo eso que decían lo que decía Daniela, de hacer grupos como sea, aunque sea por Zoom, ¿no? Y hablar con otras mujeres. Ya, creo que ya me fui por otro lado. No, creo. No, pues eso, como que lo que decía, creo que Isabel, ciertas situaciones que en la vida cotidiana de por sí son difíciles, en la maternidad y en pandemia, y, o sea, por ejemplo, amigas que se están divorciando, amigas que tienen parejas abusivas, todo esto que de por sí es difícil en pandemia es que es el triple, ¿no? Y a mí lo que me estaba frustrando mucho también es que por tener que yo estar resolviendo la vida diaria, el trabajo y las cosas más inmediatas, no estoy encontrando el tiempo para justo tratar de hacer comunidad, para tratar de llevar más allá las luchas políticas que me interesan. O sea, todo eso le puedo dedicar muy, muy poquito tiempo y de pronto sí me frustra mucho y es cuestión eso, pues de bajar las expectativas ahí también, supongo, pero sí es muy difícil, porque dan ganas de eso, de abrir grupos, de hacer asambleas, de juntarse, y no hay tiempo para nada y eso me choca. Sí, ibas a decir algo, Daniela, que... No, sí, bueno, una cosa es
o sea, sí hay momentos de repente en los que me doy cuenta, como que dije, ok, son 3 meses o son 2 meses, va, no hay, o sea, paréntesis en la vida. Pero cuando ya estamos viendo que no es así, sí me empiezo a preocupar porque también hay mucho tiempo que no he pasado con las niñas. O sea, aunque estamos juntas todas en la casa, no he conversado con ellas, no sé de qué hablan cuando juegan. eh, a veces Naira, que es mayor y que además es como muy, muy cuidadosa con su hermana, pues le resuelve cosas que yo ni me enteré, ¿no? Y eso me remite mucho a mi mamá. Yo pasé 3 meses, bueno, pasé unas varias semanas de la cuarentena con mi mamá en Guanajuato y fue muy fuerte. El 10 de mayo lo pasamos juntas, ¿no? Y entonces yo decía, puta, a ver, ¿qué me toca hacer aquí, hija o mamá? ¿No? O sea, me toca que vengan y me traigan, no sé, que el café a la cama o que no me tenga que parar para darle a desayunar a nadie, o me toca ir a hacerlo hacia mi mamá, ¿no? Y, o sea, esa imagen me hizo pensar en que mi mamá y yo nos encontramos en un momento en el que creo que lo único que había era mucho dolor y mucho llanto porque no nos podíamos engañar. No sé si me explico. O sea, no nos podíamos engañar de lo difícil y de lo complejo que era ser mamá, que es ser mamá. Y, y entonces, como que yo sentía que no tenía disposición para apapacharla como hija, y a su vez sentía que por más apapacho que ella me diera como mamá, ya no era, o sea, yo ya no podía regresar al espacio en donde su abrazo era el lugar más seguro para mí en el mundo. Porque yo ya soy hija, pero también soy mamá. O sea, yo ya no iba a ser únicamente hija en el mundo. Y entonces, ese lugar seguro que significaba mi mamá para mí cuando había tormentas y que ella me abrazaba y me decía todo iba a estar bien, ese lugar seguro ya no existía, porque yo también soy mamá y sé que, pues que a veces no es cierto, ¿no? Y creo que lo único que hicimos fue abrazarnos y llorar como en, como encontrar, o sea, abrazarnos y llorar en un espacio de verdad, ¿no? Y ya, o sea, no, o sea, como que, como que ahí sentí que mi poder, que yo sí siento, o sea, mi poder en el sentido de abrazar a mis hijas y decirles, te prometo que todo va a estar bien, y saber que eso es real, pues no o sea, con mi mamá no lo era, ¿no? O sea, yo sabía que ya no, mi mamá era algo que ya no me podía decir pues porque ya también soy mamá. No sé si, o sea, ese momento en el que somos hijas y madres al mismo tiempo es muy fuerte, pero al mismo tiempo fue muy revelador saber que me encontré con ella en ese lugar, ¿no? O sea, nunca antes había sentido que estaba con ese lugar en ella. O sea, estábamos en el mismo lugar, como sin jerarquías, no sé si me explico, como muy horizontales, como hablándonos de tú a tú, de las dos somos hijas y las dos somos madres al mismo tiempo y las dos sabemos que no nos podemos engañar y que no nos podemos decir todo va a estar bien, pero bueno, aquí estamos juntas. Y eso creo que, o sea, no sé por qué se me viene a la cabeza, por algo probablemente, pero creo que tiene que ver con algo de lo que hemos estado conversando, o sea, cómo poder acompañarnos, ¿no? Acompañarnos, sí, en estos momentos en donde muchas cosas están sucediendo, las discusiones, las peleas, los pospartos, los padecimientos o las enfermedades emocionales. Y probablemente no tenemos respuesta, creo que es muy pronto todavía pensar que tenemos una respuesta o verbalizar estrategias, ¿no? Como decía Paulette, pero, pero pues aquí estamos, o sea, en este espacio de no poder, no sé, como de no poder mentirnos, pero al mismo tiempo con la certeza de saber que aquí estamos. Algo así. Sí, es que justo toca un poco como decías hace un momento, que al principio yo también lo pensaba así, ¿no? Como son 3 meses y cuando algo tiene un fin en el tiempo, eh, aunque en nuestra cabeza es mucho más, dices, bueno, pues sí, paréntesis o cualquier cosa, o me las puedo arreglar este tiempo, pero ahora que parece que va a ser
esta cosa horrible, la nueva normalidad que choca, pero es cierto, o sea, es como una nueva, o sea, vamos a tener, y por eso yo soy muy insistente al punto quizá de parecer un poco irresponsable con algunas de mis amigas y gente con la que hablo, como en que sí hay que hacer cosas, o sea, y no me refiero a, no sé, que voy a irme a un bar o a un concierto, o sea, yo entiendo dentro de lo que se puede y con las precauciones, sí creo que que hay que empezar a arrancar ciertas cosas, o sea, que los niños, yo no creo que sea nada sano, más allá de los riesgos del COVID o lo que sea, que un niño de 2 años, de 3 años, pase 5 meses sin ver a otros niños de su edad. O sea, yo sé que es riesgoso, ¿no? Y no quiero ser, no sé, irrespetuosa con quien ha sufrido como de primera mano esta enfermedad ni nada, pero sí creo que hay o con que mi hija en 5 meses no ve a sus abuelos, cuando es la primera nieta, ¿no? Como realmente, o sea, ahorita ya los está viendo con precaución y todo, pero o sea, sí pasaron 4 meses en los que, o sea, sí, no puede ser que un bebé no vea que hay otras personas además de sus papás, o sea, no puede ser sano eso para ella, ¿no? Entonces sí, creo que encontrar ese equilibrio va a ser lo que toca ahora, dentro de los próximos meses, incluido escuelitas, incluido maneras de conectar, quizás salir a caminar con amigas o juntarse en un picnic o no sé, o sea, esos también son estrategias de supervivencia, ¿no? De algún modo. Eh, y también las lecturas, eso que, no, una pregunta que quería hacerles, que creo que era desde el principio, pero bueno, ya nos fuimos por otros lados, lo tenía en la mente, es que creo que esta parte de compartir historias a través de pues de escribir y de leer a otras mujeres, que yo lo veo mucho en el taller, los ejercicios, ¿no? Que estamos haciendo de diario de pandemia, o historia del parto, etcétera. Creo que a través de la lectura de otras mujeres es una manera como de transmitir las historias que a mí al menos me ha servido mucho para sentirme acompañada. Y no sé si tengan creo que podría ser padre para quien nos escuche, algún libro que quisieran recomendar o que a ustedes les haya ayudado particularmente durante este tiempo. Igual no tiene que ser sobre maternidad necesariamente, o sí, ¿no? O sea, lo que sea, pero creo que la lectura suena como anuncio de consejo promotor del libro o algo, pero es cierto, o sea, la lectura sí nos hace sentir, o sea, para mí ha sido una cosa que me ha salvado muchísimo durante este tiempo, como a conectar y como a conversar, cuando no podía conversar con personas más que quizá por teléfono, así, pero esa conexión que se siente a través de leer las historias de otras mujeres es algo muy particular y que creo que es muy útil. No sé, ¿alguna tiene algún libro que recomendar? Bueno, es que mi tema, o sea, sí, yo sí estoy muy monotemática, entonces mi tema sí está como muy en madres con problema, con algún trastorno, o hijos con algún trastorno de salud mental. Y yo recomiendo muchísimo un libro que se llama Martin John, y es una escritora canadiense que se llama Anna Sheffield, y es la historia de un sex offender, o sea, es un agresor sexual, contado desde su punto de vista. No les cuento, o sea, nada importante. Lo que hace es que golpea a una niña en la vagina en una sala de espera. Y tiene un trastorno, no se dice cuál, ¿no? Pero a mí me interesa muchísimo la figura de su madre que lo protege y lo cuida. Es un adulto ya, pero es un adulto que está como atrapado en los 5 años en su mente. Y trata de entender la madre por qué hizo esto y qué pasaba con su hijo. No sé, como que me habló, aunque no es un libro sobre maternidad, me habló mucho sobre maternidad, ese libro. Y o sea, pienso que para quienes quisiera sentirse acompañada y quisiera sentir que habemos muchas allá afuera sintiendo lo mismo, el libro de Jasmina es una guía de lectura perfecta. O sea, es la guía de lectura perfecta para la mujer en maternidad. Y al grado de que en la parte de atrás, o sea, primero transcurras con ella todo su embarazo, y yo le decía en Instagram, hoy siento que conozco a tu hijo, o sea, siento que es mi sobrino, ¿no? Acabo de leer tu libro y digo, claro, sí, pues que si yo te vine a hacer, mira, desde que eras así. Yo te recibí con tus papás. Y bueno, al final del libro, o sea, tiene la enorme generosidad de Jasmina de poner una lista de lecturas, ¿no? Que, pues, digo, ok, si yo hubiera tenido esto cuando estaba embarazada, el caminito estaba como muy marcado.
Entonces yo recomendaría, digamos, en el aspecto alegre, que no es el mío, no es lo que se me da, el aspecto alegre y hermoso de la maternidad, hay una muy buena lista que también tiene sus bemoles. El libro, o sea, también el libro de Jasmina explora las partes oscuras del parto. Entonces yo me iría con ese y con la lista de lectura que viene atrás. ¿Cómo se llama la autora de la... Qué lindo. ¿Perdón? Perdón, ¿cómo se llama rápido la autora del libro de Martin John que dijiste? Se llama Anna Keina, con K. Anna Keina, ajá. Schoefield. Ok, gracias. De nada. Gracias, Paulette. ¿Tú, Has o Daniela, tienen alguna... Primero les digo el mío. Yo estoy en modo escapismo, entonces estoy leyendo así como autoras góticas del siglo XIX y luego estoy escribiendo ahora sobre la adolescencia y sobre amistad entre mujeres y estoy muy encantada con una novelita de Muriel Spark, que estaba como tratando de averiguar en qué editorial la publicaban en español y parece que está su obra así como muy dispersa entre Impedimenta, La Bestia Equilátera, creo que Capitán Swing, pero y no sé en cuál de esas esté esta novelita que se llama en inglés The Prime of Miss Jean Brodie, que tampoco sé cómo se traduciría, porque sería así como el esplendor de la señorita Brodie o algo así. Pero es un novelón, está increíble, así, con muy buen sentido del humor, con muchísima inteligencia y mucha sensibilidad para captar, pues no es precisamente adolescencia, es más como la pubertad, o sea, como ¿qué es? Antes de la pubertad hay algo. La, ¿cómo se dice? ¿Hay una palabra? No Como sabía. 11 años, más bien por ahí. Prepubertad, no. Creo que sí los twins, pero no sé. Pues eso, como justo antes, como la entrada a la adolescencia, maravillosa y de la relación entre este grupo de niñas y su maestra, es de verdad así estoy picadísima. Súper, gracias. ¿Tú, Daniela? Yo estoy como entre, bueno, sí, uno es La historia interminable, porque se los estoy leyendo a las niñas en las noches y es como un momento bien bonito con ellas y es un libro que sí, como que nos ha ayudado mucho a las tres. A ver, para mí, híjole, hay algo que siempre me ha salvado y es la posibilidad de llegar a la noche y acurrucarnos, como cachorrear. Creo que el verbo es cachorrear. El Y mejor momento, hay días en Mejor los de la que historia. el mejor. hay días en que las cosas están mal o porque me peleé con alguien o una amiga se enojó o la chamba no salió, cualquier cosa. Y a veces adelantamos esos momentos y les digo a las niñas como, vámonos a acostar un ratito, ¿no? Y nos vamos las tres a cachorrear y pues es un momento bien, bien bello. Y en las noches, pues lo hacemos leyéndoles la historia interminable, ¿no? Y ese libro y los otros, pues en realidad ando como muy entre varias cosas porque entre que estoy continuando con historias de mujeres que cuidan, por ejemplo, leí este libro, ¿no se ve? Bueno, es el de When Sí. Women Wear Beards, que me regaló una amiga hace mucho, pero hace como, no sé, 10 años, pero hasta apenas ahora lo leí. Y es un libro que habla mucho, pues, que está como relacionado, es bien interesante porque en ese libro encontré varias cosas que se cruzan que estoy intentando trabajar. Una que tiene que ver con los paisajes, con el territorio y las fosas clandestinas. Y por otro lado, pues los cuidados. Y creo que en este libro un par de cosas ahí se encuentran. Eh, entonces, esos dos son como que los que ahorita que ahorita recuerde. Porque los demás ya tienen, bueno, también justo por las cosas igual como decía Paulette, que anda como muy monotemática, como por parte de la chamba del proyecto de territorios y paisajes, pues estoy leyendo muchas cosas que tienen que ver con naturaleza. Y eso
curiosamente ha sido un escape bonito del encierro, ¿no? Claro, como que estás al aire libre, de alguna manera. Sí. Sí, eso está Justo chido. vamos a publicar ese libro en Antílope. Qué maravilla. Creo que todo el mundo lo tiene que leer. Ay, así. Sí, lo mismo pensamos nosotros, nosotras. Sí. Pues muy bien. Bueno, yo les cuento rápido que ya es medio tarde, pero rápido, un libro que leí durante la cuarentena que me impactó muchísimo, que me recomendó Has y luego logré encontrar porque está en Bookmate. Se llama Las Madres No. No sé cómo pronunciar el nombre de la autora, porque, no sé, ¿tú sabes, Has? Catiza. ¿Catixa? No sé. No, perdón por todo. Catixa, creo, Aguirre. Es una española y, bueno, vasca, pero sí es vasca, ¿no? Pero no, el apellido se escribe diferente, no es Aguirre, no sé. Se llama Las Madres, ¿no? Está en Bookmate y es sobre una periodista justo que va cubriendo, pues no sé si cubriendo es la palabra, va siguiendo más bien el caso de una madre en su, que tiene en el radar porque como que la conoció de joven, una cosa así, que mató a sus hijos, una madre joven que mató a sus hijos y que está en juicio, que está esperando juicio. Y entonces ella va siguiendo las noticias y va siguiendo después el juicio y bueno, no se los voy a contar más allá de eso, pero está increíble porque al mismo tiempo que eso pasa, ella misma está embarazada y tiene un bebé, ¿no? Entonces está viviendo como la maternidad, pues ella misma desde su propia experiencia, pero también tratando de pues, pensar en qué puede llevar a una madre a hacer algo así y también cómo problematizar, ¿no? Justo hablando igual si no lo has leído, Paulette, te puede servir quizá. Y te va a gustar. Sí, te va a gustar. Ya estoy así con las antenas paradas, porque Sí, ya lo estoy diagnosticando aquí en mi cabeza. Exacto, sí, ya apuntando. No, sí, La psicosis posparto. creo que te puede gustar mucho y interesar mucho, porque justo creo que y con esto cerraría yo, una de las cosas que urgen en la pandemia y urgen en general es llevar, o sea, como poner en conflicto la idea de la maternidad idealizada y la idea de este como mandato a la ternura constante y a la entrega absoluta en la que no nos permitimos ni un momento, flaquear ni un momento y en la que todo el tiempo estamos juzgándonos y echándonos culpas si algo sale levemente mal. Creo que pasa desde bebés, a mí me pasa, creo que le pasa a todas mis amigas que tienen hijos, aunque tengan 20 años los hijos. Y creo que ese es un buen primer paso, como platicar con otras mujeres que, no sé, a través de los libros o en vivo o en Zoom o lo que sea, que es normal que haya momentos de frustración, que es normal que no todo sea perfecto y que esto que hemos platicado acá, ¿no? Bajar las expectativas de perfección y de maternidad inmaculada, creo que nos puede ayudar a todas un poco a estar menos solas y a estar menos, no sé, a vivir la maternidad de manera más libre y más plena. Y eso es algo que hace muy padre el libro de Daniela, creo. O sea, yo hasta tomé nota, o sea, me hice post-its con tus entradas de diario, porque dije, no manches, o sea, la honestidad de ese libro, de el decir, hoy me equivoqué, hoy traté mal a mis hijas, hoy no pude, hoy no puedo, hoy lloré, hoy fracasé, mañana será otro día. Nadie lo hace, nadie te lo dice así, ¿no? Es justo lo que decía Isabel, esta idea idealizada de la maternidad instagramable, güey, no se puede, no hay modo. Sí. Justo eso es algo que admiro mucho de ese libro, perdón. Y también lo que decía Daniela, ¿no? De que también no soy yo, ¿no? O sea, también las cosas no siempre tendrían que ser como son, ¿no? Y también cuestionarse eso y también tenerlo en mente y también luchar en las maneras más mínimas que podamos porque eso cambie es importante, creo. Sí. De acuerdo. Pues bueno, la parte mala de que esta charla sea grabada y no en vivo como estaba planeado es que no podemos conversar con quien nos escucha porque no podemos recibir preguntas. Pero bueno, pues así es el mundo de la pandemia. Gracias a las 3. Nadie se animó. Es que tenemos un chat aquí a la derecha donde Chema nos está diciendo cosas. Sí, sí. Me imagino que abrieron la pregunta sin haber escuchado la charla y nadie hizo alguna pregunta. Ajá, exacto. Nos dice que... Bueno, pues gracias, Has, Paulette, Daniela.
Espero que podamos repetir esta charla en vivo pronto. Y bueno, estamos al habla. Gracias Muchas a todas. Gracias, qué gusto hablar con ustedes. gracias. Que no nos vayamos. No, esto ya no. Bye. Cuídense mucho. Bye. Gracias por escucharnos.